Buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a realizar el tema del cálculo de coordenadas relativas en poligonales abiertas. Aspectos a considerar en las mediciones. El proceso de medición en una poligonal abierta es el mismo que en una cerrada y puede ser mayor o menor a 180 grados. Entonces se deben realizar mediciones angulares a la derecha. Para aquello vamos a necesitar las distancias de cada lado de la poligonal y vamos a hallar las proyecciones en el eje N y en el eje E de cada lado. Se van a tomar 4 puntos de referencia georreferenciados. 2 de ellos van a estar al inicio y los otros 2 van a estar al final. Y estos 2 ángulos al inicio van a determinar el azimut inicial y los 2 que están al final van a determinar el azimut final. Las rectas medidas entre los 2 puntos, en este caso también se van a establecer, gracias a estos puntos. Los errores angulares se toman según la diferencia del azimut de la recta final calculada en base a los otros puntos menos la original que nosotros tenemos. Entonces ese diferencial de azimut va a hallar el error de cierre angular y ese diferencial se va a compensar entre todos los ángulos de la poligonal. Los errores lineales se van a tomar con el diferencial de la suma de las proyecciones en N y en E de cada una de las rectas menos el diferencial de coordenadas entre los puntos de referencia. Hay que considerar algo. De los 4 puntos de referencia, solamente 2 corresponden a la poligonal. Los otros 2, los que están a los extremos, solamente son referencia para poder determinar el azimut inicial y el azimut final como referencia para poder calcular los azimuts de los demás lados de la poligonal. Conceptos previos. Cálculo del azimut teniendo en cuenta los ángulos medidos a la derecha. Se calculan los azimuts de cada lado teniendo como base el azimut del lado anterior. Si tenemos el azimut de este lado, podemos calcular el azimut del lado BC en función al azimut anterior y en función al ángulo. Eso habíamos visto nosotros en el cálculo de la onda poligonal cerrada, pero en este caso es la misma lógica. Siempre trabajamos con el azimut anterior y con el ángulo, en este caso no sería un ángulo interno, sino sería un ángulo medido hacia la derecha. El cálculo del azimut del vértice siguiente se calcula según las siguientes fórmulas. Si el azimut anterior más el ángulo es menor a 180 grados, correspondería que el azimut siguiente es igual al azimut anterior más el ángulo más 180 grados. Pero si esta suma es mayor o igual a 180 grados, entonces se resta 180 grados. Y si es mayor o igual a 540 grados, se resta los 540 grados. Dependiendo del rango de la suma del azimut inicial más el ángulo interno, es que nosotros determinamos el valor del azimut siguiente. Cálculo de coordenadas parciales. Se procede a descomponer cada lado de la poligonal tanto en el eje X, este, como en el eje Y, norte. Se tienen las siguientes fórmulas. El diferencial de X de una recta de la poligonal sería igual a la distancia medida por el seno del azimut. Y el diferencial de Y sería la distancia medida por el coseno del azimut. Esto se ve porque el azimut generalmente es la inclinación con respecto al eje norte. Entonces, estas razones trigonométricas son con respecto a esta alineación. Cálculo del error de cierre angular. Si se tiene una poligonal con rectas inicial AB y final PQ, entonces se calcula el azimut de la recta siguiente según el ángulo interno y el azimut de la recta anterior, cada uno de los azimuts. Y finalmente se vuelve a calcular el azimut de la recta PQ, que nosotros tenemos como dato, pero con los ángulos internos y los azimut anteriores. Entonces va a haber una desviación. Entonces se contrasta el azimut inicial PQ con el azimut final que viene de las demás rectas, y el diferencial va a ser el error de cierre angular en este caso. Está dado por el azimut del PQ calculado menos el azimut del PQ dato. Finalmente el que va a primar es el PQ dato. Entonces este error de cierre angular se va a prorratear entre cada uno de los ángulos que nosotros hemos medido. Tolerancia para el error de cierre angular. Se considera como el máximo error angular permitido para ser considerado una medición válida. Este viene dado por la tolerancia del instrumento por la raíz cuadrada del número de ángulos. Si el error de cierre angular supera el máximo permitido, la medición va a estar mal y se requiere otra vez regresar al campo y medir nuevamente los ángulos, ya que no se ha realizado correctamente. Corrección angular.
Es la compensación que se debe hacer a cada ángulo para quedar corregido y la nueva sumatoria sea igual al dato. Finalmente, lo que prima es el azimut de los puntos de referencia final. Entonces, los azimut medidos vamos a tener que compensar tal que la suma de todas las compensaciones sea igual al diferencial de los azimut que nosotros hemos determinado en campo. Entonces, si n es el número de puntos en una poligonal abierta, pero teniendo las rectas inicial y final georreferenciadas, entonces el número de ángulos internos a compensar sería n. Se tiene la corrección angular correspondiente. La corrección angular es igual a menos el error angular entre n, que sería el número de ángulos a corregir. Finalmente, sumamos la compensación angular a cada uno de los ángulos de la poligonal. Corrección lineal de una poligonal abierta. Una vez que nosotros ya hicimos las correcciones angulares, hemos ajustado tanto los ángulos medidos como los azimut en base a esos ángulos ya corregidos. Entonces vamos a proceder con la corrección lineal. Nosotros tenemos en el siguiente gráfico como el punto P inicial y el punto P calculado, que lo denotamos como P', tienen diferentes coordenadas. Teóricamente estos puntos deberían coincidir, pero en la práctica no coinciden y son errores pequeños debido a los errores de medición. Entonces a este error se le denomina error de cierre lineal y se calcula en función de los diferenciales de las coordenadas de P y las coordenadas de P', que se calcula en base a las anteriores mediciones y en base a los azimut que nosotros ya hemos corregido. Entonces este error de cierre lineal es consecuencia de las distancias medidas en campo y dichas distancias se van a corregir según el valor de este error, tanto en X como en Y. Si tenemos los puntos A, que es un punto referencial que no corresponde a la poligonal, y el punto B como coordenadas georreferenciales iniciales, acordémonos que el punto B es el punto inicial de la poligonal y el punto A es solamente para la referencia que nosotros tenemos para tener el azimut inicial en base a los que vamos a calcular los demás azimut. Y de la misma forma, los puntos P y Q es solamente un punto de referencia que no pertenece a la poligonal. Entonces, la poligonal empieza en B y acaba en P. El error de cierre lineal está dado por la suma de todos los diferenciales de todos los lados medidos en campo con los azimut ya sincerados, menos la coordenada de P más la coordenada de B. Entonces, nosotros eso podemos hallarlo tanto en el eje X como en el eje Y. El error lineal en X es igual a la sumatoria de todos los diferenciales de X de cada uno de los lados de la poligonal con los azimut ya corregidos, menos la coordenada en E del punto P, donde debería acabar teóricamente, que es en dato, más la coordenada del punto B, que nosotros tenemos como dato. Y de la misma forma en Y. El error de cierre lineal en Y es igual a la sumatoria de todas las proyecciones en el eje Y, menos la coordenada del punto P, dato, en el eje N, más la coordenada del punto B en el eje N, que ambos tenemos como dato inicial. Finalmente, el error de cierre lineal es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del error de X más el error de Y. Cálculo del error relativo. Este parámetro nos va a permitir evaluar la precisión o calidad de la poligonal. Se calcula dividiendo entre la suma de los lados a ajustar. El número de lados a corregir es n-1, ya que n es el número de vértices de la poligonal y n-1 sería el número de lados a corregir. Ojo que nosotros en estos lados no estamos considerando las referencias, no. Estamos considerando desde B hasta P nada más, porque los puntos A y Q son puntos de referencia que solamente son para el cálculo del azimut. Entonces, el perímetro de la poligonal sería la suma de los n-1 lados que sí pertenecen a la poligonal. Y el error relativo sería en este caso el error de cierre lineal entre el perímetro de la poligonal. El error relativo a nosotros nos va a permitir evaluar la calidad de las mediciones. Entonces, dependiendo del tipo de zona, nosotros podemos tener un error relativo máximo, que es la tolerancia para trabajos de levantamientos o replanteos topográficos. El uso de la estación total es casi genérico y las empresas en esto no aceptan redes de apoyo con un error relativo mayor a 1 entre 5000. Y depende de la zona. En zonas suburbanas es 1 entre 7500 y en zonas urbanas es 1 entre 10000. Entonces, si el error relativo es mayor al error máximo permitido, la medición está mal hecha y será necesario rehacer
todo el trabajo de campo en cuanto a las medidas lineales. Es recomendable detectar el posible error para no repetir totalmente el trabajo de campo, pero eso es siempre y cuando uno tiene certeza o tiene sospechas de que en algún punto en particular uno ha determinado el error. Lo recomendable es volver a realizar el trabajo de campo. Entonces, si el error relativo es menor o igual al error máximo, entonces se sigue con el proceso de ajuste lineal. Pero si es mayor al error relativo máximo, entonces tiene que volver a realizar las mediciones en campo. Compensación de errores lineales. Cuando el error relativo es aceptado, se realiza la compensación del error lineal E. Para ello se calcula Cx y Ci, que son las compensaciones repetidas en el eje X y en el eje Y. Para ello se aplica el método de Bowditch, el cual se va a presentar a continuación. Cabe resaltar que el mejor ajuste es el de mínimos cuadrados, al aplicar pesos según la precisión, y esto viene en referencia según la inversa de la desviación estándar que nosotros tenemos, ya que no medimos una sola vez, sino medimos 4 a 8 veces. Entonces ahí tenemos una desviación estándar y podemos formular los pesos. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, según el método de Bowditch, se va a prorratear los errores en X y en Y por la proporción que tiene el lado a corregir entre el perímetro de la poligonal, que es la suma de todos los lados. Entonces, la compensación de error lineal en X es igual a menos el error relativo en X entre el perímetro de la poligonal por el lado a compensar. Y la compensación de error lineal en Y es igual a menos el error lineal en Y entre el perímetro de la poligonal por el lado que nosotros queremos compensar. Esto se aplica a todos los lados. Entonces, nosotros tenemos que estas compensaciones se van a sumar obteniendo los nuevos valores X e Y corregidos. Nosotros teníamos para cada lado de la poligonal abierta un diferencial de X y un diferencial de Y. Con el cálculo de la compensación lineal, estos diferenciales se van a modificar y las compensaciones se van a sumar, obteniendo los nuevos valores diferencial de X' y diferencial de Y' corregidos. Para cada lado sus diferenciales se calculan con la siguiente fórmula. Diferencial de X corregido es igual al diferencial anterior más la compensación de X. Y diferencial de Y corregido es igual al diferencial de Y más la compensación en Y. Esto va para todos los lados de la poligonal. No hay que olvidar para cada caso que los valores de Cx y Ci vienen dados por estas fórmulas. Tolerancia lineal. Existe otro indicador que es auxiliar, ya que expresa la validez del error lineal en función al error de cierre lineal propiamente dicho y no al error relativo. Esta es la tolerancia lineal. Este valor está en función al perímetro de la poligonal y varía según tipo de terreno, o bien sea llano u ondulado. Y se expresa en la siguiente fórmula. 0.0015 por la raíz cuadrada del perímetro en un terreno llano, y en un terreno ondulado 0.0025 por la raíz cuadrada del perímetro. Si la tolerancia lineal es máxima este valor, se debe repetir la medición. Considerar que si la medición no sobrepasa el error relativo máximo, pero este sí sobrepasa, es posible que el error se centre en uno o más mediciones puntuales y se debe identificar. Ante cualquier duda es recomendable realizar nuevamente la medición. Finalmente las coordenadas se calculan según las siguientes fórmulas. La coordenada del punto I más 1, tanto en el eje E como en el eje N, es igual a la coordenada del punto I más el diferencial, ya sea en X o ya sea en Y, pero los diferenciales corregidos. Se toma como referencia la coordenada del punto inicial de la poligonal. En este caso exceptuamos las referencias. Y se calcula las coordenadas de los siguientes puntos respecto a la coordenada anterior, tanto en E como en N. Y esto se va a repetir punto tras punto a la poligonal hasta que finalmente se va a calcular la coordenada final en base a la obtenida con las sumatorias de las proyecciones ya ajustadas en E y en N. Esta coordenada en el caso anterior sería P, ya que Q es referencia. Tiene que coincidir exactamente con las coordenadas del punto P que nosotros teníamos como dato. Si esto sucede, significa que la corrección lineal ha sido correcta. Vamos a ver ejemplos. En ejemplo 1, se tiene una poligonal de 7 puntos. Se pide calcular las coordenadas de todos los puntos de la poligonal en el sistema N, luego de realizar las correcciones lineales y angulares correspondientes. Los primeros dos puntos son georreferenciados y los dos últimos. Entonces los puntos de la poligonal empezarían en PB66, P2, P3, P7, P9, A10 a Z65.
Hay que considerar que AZ66 y PB65 tienen sus coordenadas georreferenciadas, pero estos puntos solamente son referencias y no pertenecen a la poligonal. Entonces, tenemos la coordenada de la referencia inicial, del punto final, de la referencia final, y el tipo de zona, en este caso es una zona rural, terreno ondulado. Y la precisión angular de la estación total que nosotros con lo que vamos a medir es de 5 segundos. Entonces, estas coordenadas han sido transformadas de UTM a topográfico con base en PB66 y AZ65. Las referencias son AZ66 y PB65. Recordar que estas dos referencias no pertenecen a la poligonal, pero sí van a ayudar para el cálculo del azimut inicial y final. Entonces, nosotros tenemos el nombre de los puntos de control de la poligonal y los ángulos que en este caso hemos medido. En este caso hay un ángulo en el punto de control inicial y en el final, ya que como tenemos nosotros la referencia, entonces podemos hallar tranquilamente el ángulo medido entre la recta AZ66 PB66 y PB66 AP2. Entonces el ángulo va a estar en el vértice PB66 y se mide. De la misma forma tenemos para cada uno de los ángulos de la poligonal hasta el último ángulo, que es 118 grados 58 minutos y 52 segundos. Y nosotros tenemos acá ya el lado entre PB66 y P2. Estos son los lados que nosotros vamos a trabajar en la poligonal. Estos lados se van a ajustar linealmente. Hay que considerar que también existe un lado entre la referencia y la base inicial y entre la base final y la referencia final. Pero estos lados no se van a ajustar, ya que como son georreferenciados, solamente se van a ajustar los siguientes lados. Y tenemos las mediciones en campo que nosotros hemos hecho para cada uno de estos lados. Tenemos que la suma de todos los lados de la poligonal es 3242 metros. Y ese sería el perímetro de la poligonal. Entonces, se tiene una precisión angular de 5 segundos en la estación total. Entonces vamos a proceder a calcular el error angular máximo en esta poligonal de 7 ángulos y el error angular correspondiente. Entonces, el error angular máximo es más 5 segundos de tolerancia de la estación total leica que nosotros trabajamos por la raíz cuadrada de los 7 ángulos que nosotros tenemos para ajustar. Esto sería más o menos 13.228 segundos. Entonces, para hallar el error angular vamos a calcular los azimuts correspondientes en base al anterior. Nosotros tenemos esta tabla que nos ayuda para el cálculo del azimut siguiente en base al azimut actual y en base al ángulo del vértice. Entonces tenemos los ángulos medidos para cada punto de la poligonal. Tenemos también las coordenadas de los puntos base inicial y final y de los puntos referenciales inicial y final. Con la recta referencial inicial vamos a calcular los azimuts siguientes para calcular el azimut referencial final respecto a los ángulos medidos en campo. Luego se va a comparar este azimut final que nosotros hemos calculado en base a los anteriores obtenido. Vamos a compararlo con el azimut referencial del punto final con el punto referencial final, y el diferencial nosotros vamos a tener como un error de cierre angular. Entonces nosotros tenemos los azimuts referenciales y finales según las coordenadas. Entonces el azimut referencial inicial, que sería del punto inicial al punto referencial inicial y del punto final al punto referencial final, nosotros tenemos que los azimut inicial y final serían estos. Estos serían un azimut exactos que nosotros tenemos en base a los puntos georreferenciados. Entonces, en base a este azimut inicial vamos a calcular el azimut de la primera recta de la poligonal. Entonces vamos a calcular los azimuts de cada uno de los ángulos para poder calcular el error lineal. Nosotros tenemos esa tabla para el cálculo del azimut siguiente. Nosotros tenemos el azimut de la referencia inicial con el punto inicial de la poligonal. Eso lo tenemos como dato. Entonces, en base a este azimut, en base al ángulo del primer vértice de la poligonal, nosotros podemos hallar el azimut de la primera recta de la poligonal. De la misma forma, nosotros podemos hallar el azimut de la segunda recta de la poligonal en base al azimut de la primera recta y del ángulo medido en el segundo vértice. Así, de la misma forma vamos hallando cada uno de los azimuts de cada una de las siguientes rectas, hasta finalmente hallar el azimut de la última recta de la poligonal. Pero nosotros tenemos una recta adicional respecto a la referencia final y tenemos un ángulo que nosotros hemos medido en campo. Entonces, este ángulo nosotros
junto con el azimut de la última recta de la poligonal, podemos hallar un cálculo del azimut entre el punto final y la referencia final, pero teniendo como dato el azimut de la última recta que nosotros hemos calculado según las mediciones. Entonces, nosotros tenemos que el azimut entre el punto final de la poligonal y la referencia final lo tenemos como dato en base a las coordenadas georreferenciadas. Entonces vamos a darnos cuenta que entre lo calculado con esta tabla y el dato que nosotros tenemos va a haber una variación. Entonces se va a contrastar el azimut final referencial calculado con el azimut referencial de dato, y el diferencial va a ser el error de cierre angular. En este caso sería la diferencia entre 98 grados 38 minutos 39.687 segundos, que sería el azimut que nosotros hemos calculado en base a los anteriores, menos el azimut entre el punto final y la referencia final, que sería 98 grados 38 minutos y 47.965 segundos. Esto sería menos 8.277 segundos, que sería el error de cierre angular. Entonces vamos a calcular el error de cierre angular máximo según la siguiente fórmula. Como son 7 ángulos a compensar, o 7 vértices de la poligonal abierta, y la estación total tiene precisión de más o menos 5 segundos, entonces el error angular máximo va a ser más o menos 13.228 segundos. Ya que el error angular de nuestra medición está en este intervalo, entonces se va a proceder a calcular la compensación angular, que sería menos el error angular entre el número de ángulos, que sería 7. Sería más 1.182 segundos. Este error angular se va a sumar a cada uno de los ángulos que nosotros hemos medido en campo para poder compensar. Entonces, si nosotros medimos estos ángulos, para cada uno de ellos tenemos una compensación angular, que al sumar vamos a tener un ángulo corregido. Estos ángulos corregidos van a ser usados para poder hallar los azimut corregidos en base a los anteriores. Calculamos entonces los azimut de todos los lados de la poligonal según los ángulos corregidos medidos, y también vamos a calcular los diferenciales de las coordenadas en base a los azimut corregidos ya de cada lado. Entonces esto se calcula en base a esta fórmula, igual a la distancia por el seno del azimut corregido, igual en este caso la distancia por el coseno del azimut corregido, tanto el diferencial de x como el diferencial de y. Entonces nosotros tenemos el azimut del punto inicial con la referencia inicial ya como dato, y tenemos los ángulos corregidos, entonces podemos hallar los azimut corregidos y podemos calcular el azimut entre el punto final y la referencia final en base a los azimut anteriores y en base al último ángulo. Podemos darnos cuenta que este azimut calculado va a ser exactamente igual al azimut que nosotros hallamos en base a los puntos final y referencia final georreferenciados. Entonces nosotros tenemos las longitudes medidas en campo. Esta longitud que nosotros hemos medido en campo, ya teniendo el azimut corregido, podemos hallar su proyección en X y su proyección en Y de cada uno de los lados, por lo que tenemos la sumatoria de todas las proyecciones en X y la sumatoria de todas las proyecciones en Y, que no va a ser 0 al tratarse de una poligonal abierta. Entonces en este caso vamos a calcular el error de cierre lineal, que sería la sumatoria de todos los diferenciales de X y todos los diferenciales de Y de cada uno de los lados. Vamos a contrastar con el diferencial de coordenadas de los puntos inicial y final de la poligonal. Ojo, no referencia, sino punto inicial y final de la poligonal. Entonces tenemos estas fórmulas. Que el error de cierre lineal en X es igual a la sumatoria de todas las proyecciones en X de todos los lados, menos la coordenada en X del punto AZ65, que es el punto final, más la coordenada en E del punto inicial, que es PB66. De la misma forma en Y, el error de cierre lineal en Y es igual a la sumatoria de todas las proyecciones en Y de todas las rectas de la poligonal, menos la coordenada en N del punto final AZ65 más la coordenada en N del punto inicial PB66. Entonces el error de cierre lineal está dado por el error de cierre lineal en X es 0.1361 y el error lineal en Y es 0.1054. Entonces podemos hallar el error de cierre lineal como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del error lineal en X y el error lineal en Y. Esto da como resultado 0.17215682.
Este dato nos va a servir para el cálculo del error relativo, que sería el error de cierre lineal entre el perímetro de la poligonal, que sería aproximadamente 1 entre 18.832. Pero vemos que este dato es menor a la tolerancia máxima, que es 1 entre 10.000 al tratarse de zonas urbanas. Por lo que, ya que el error relativo es menor al límite, procede con el cálculo de las compensaciones, tanto en X como en Y. Entonces, el cálculo de la compensación en X va a ser igual a menos el error lineal en X por el lado entre el perímetro de la poligonal. Y la compensación lineal en Y sería menos el error lineal en Y por el lado entre el perímetro de la poligonal. Acá tenemos una fórmula que está en función a la longitud de cada uno de los lados de la poligonal, tanto en X como en Y. Entonces, vamos a pasar a calcular las compensaciones Cx y Ci, y en base a ellas las proyecciones ajustadas, diferencial de X ajustado y diferencial de Y ajustado para cada una de las líneas. Entonces nosotros tenemos las compensaciones que van en función a la distancia. Nosotros tenemos que, para cada uno de los lados, ya que tiene diferentes longitudes, hay diferentes valores de compensación en X y compensación en Y. Se va a sumar las compensaciones de X y compensación de Y a todas las proyecciones en X y en Y de cada uno de los lados de la poligonal. Entonces se va a tener una proyección de X y una proyección de Y corregida. Entonces se tiene una nueva sumatoria de las compensaciones de X y compensaciones de Y, que va a coincidir exactamente con el diferencial de las coordenadas del punto inicial y punto final de la poligonal. Entonces, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los diferenciales de X e Y corregidos va a hallar que es una distancia corregida que varía en milímetros con la distancia medida en campo. Entonces tenemos un nuevo perímetro de la poligonal. Y finalmente, teniendo los diferenciales de X y diferenciales de Y corregidos, podemos calcular también las coordenadas de cada punto. Entonces las coordenadas se van a hallar en base a la siguiente fórmula. La coordenada en E del punto Y más 1 es igual a la coordenada E del punto Y más el diferencial de X corregido. Y de la misma forma, la coordenada del punto Y más 1 en N es igual a la coordenada del punto Y en N más el diferencial de Y corregido del lado que une los puntos Y y el punto Y más 1. Entonces nosotros tenemos como dato las coordenadas de los puntos PB66, que es el punto inicial, y AC365, que es el punto final, como dato, además de las referencias AC366 y PB65. Entonces podemos hallar el punto PB66 como base para el cálculo de las coordenadas correspondientes, usando estas fórmulas, y así hallamos las coordenadas de cada uno de los puntos de la poligonal, y nos vamos a dar cuenta que la coordenada calculada de AC365 va a ser exactamente igual con la que nosotros tenemos en dato, por lo que nosotros ya hemos realizado las correcciones lineales y las correcciones angulares. Acá tenemos una gráfica que proyecta la poligonal en el eje NE. Muchas gracias por su atención. En el siguiente capítulo vamos a hallar el cálculo de las compensaciones lineales y angulares, pero utilizando pesos, que en este caso están en función a la inversa de las desviaciones estándar de las mediciones que tenemos en campo.